En lo más profundo de un oscuro y remoto bosque, se alzaba una mansión en ruinas conocida como la Casa de las Sombras. Nadie sabía quién había sido su dueño original o cómo había llegado a tal estado de decadencia, pero la leyenda decía que estaba maldita. Las historias hablaban de susurros en las sombras, lamentos fantasmales y un aire frío que parecía penetrar hasta los huesos. Un grupo de aventureros intrépidos decidió desafiar la leyenda y pasar una noche en la Casa de las Sombras. Eran 5 en total: Alex, el líder del grupo, y un escéptico de corazón, Elena, su hermana menor, quien tenía una fascinación por lo paranormal, David, el valiente pero impulsivo, Laura, la científica escéptica, y Marcos, el cínico que siempre buscaba una broma en todo. La noche cayó y la mansión parecía susurrarles con cada crujido y gemido. Se instalaron en el salón principal, encendieron linternas y velas, y compartieron historias para intentar disipar la atmósfera inquietante. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba y los sentidos de todos parecían agudizarse. Alex intentó calmar a todos, insistiendo en que todo era producto de sus mentes asustadas. Pero, a medida que el reloj avanzaba, sus palabras de confianza comenzaron a debilitarse. Elena juraba haber visto sombras moverse en las esquinas de sus ojos, mientras que Laura afirmaba haber oído susurros incomprensibles en las brisas que penetraban por las rendijas de las ventanas. Marcos no pudo evitar reírse de las crecientes supersticiones del grupo, hasta que un viento gélido lo hizo callar de golpe. Las velas parpadearon y se extinguieron, dejándolos en completa oscuridad. Alex encendió su linterna temblorosamente y sus haces de luz revelaron sombras que parecían retorcerse y desvanecerse en las paredes. El grupo se separó para investigar, cada uno con una mezcla de ansiedad y valentía. Elena subió las escaleras hacia el segundo piso, donde las paredes parecían latir con un palpitar propio. David exploró el sótano, donde las gotas de humedad resonaban como pasos sigilosos. Laura y Marcos se quedaron en el salón, mirándose nerviosamente el uno al otro. El tiempo pareció distorsionarse en la casa encantada. Las manecillas del reloj avanzaban erráticamente y los recuerdos de los miembros del grupo comenzaron a difuminarse. Pesadillas vívidas los asaltaban mientras dormían, provocando gritos que los despertaban en medio de la noche. Pero lo peor no eran las pesadillas en sí, sino las heridas que aparecían en sus cuerpos, arañazos profundos, quemaduras inexplicables y cortes que parecían autoinfligidos. La mente de Alex se resquebrajaba lentamente bajo la presión de la constante paranoia. Veía figuras sombrías moviéndose en las sombras, susurros lejanos que se convertían en gritos ensordecedores en su mente. A menudo, se despertaba cubierto de sangre y con nuevos cortes en su piel, sin recordar cómo habían ocurrido. Elena, por su parte, se encontraba atrapada en sueños oscuros y oníricos que parecían arrastrarla a un abismo interminable. Su piel estaba pálida y sus ojos, una vez curiosos, ahora reflejaban un terror profundo. David, el valiente, se encontraba presa del miedo y la ansiedad, su mente saltando entre la realidad y las visiones distorsionadas. Laura intentaba mantener su enfoque científico, buscando explicaciones racionales para lo que estaba sucediendo. Pero incluso ella comenzó a cuestionar sus propias percepciones cuando las paredes de la mansión parecían moverse y cambiar de forma ante sus ojos. Marcos, siempre sarcástico, había caído en un silencio inquietante, sus ojos desprovistos de burla. La línea entre el sueño y la realidad se volvió borrosa, y los heridos y agotados aventureros se encontraron atrapados en un ciclo interminable de alucinaciones y pesadillas. Las heridas en sus cuerpos se acumulaban, y sus fuerzas disminuían día tras día. El horror que los rodeaba parecía tener vida propia, alimentándose de su miedo y vulnerabilidad. Finalmente, una noche, cuando los límites entre lo consciente y lo inconsciente se desvanecieron por completo, los 5 se encontraron en una sala circular en el corazón de la casa. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos y símbolos enigmáticos. Una figura oscura se alzaba en el centro, emanando una presencia opresiva. La figura habló con voces superpuestas, una amalgama de susurros y gritos.
les contó la historia de la casa, un lugar de tormento creado por una antigua entidad, un ser que se alimentaba del miedo y la angustia de aquellos que osaban adentrarse. Los 5 aventureros eran solo piezas en su sádico juego, una fuente interminable de sufrimiento. Elena, en un último acto de valentía, rompió uno de los grabados en la pared. La figura emitió un grito ensordecedor y las paredes comenzaron a temblar. El suelo se abrió bajo sus pies y los 5 cayeron en un abismo sin fin, envueltos en oscuridad. Cuando despertaron, se encontraban en los bordes del bosque, la luz del amanecer filtrándose entre los árboles. Estaban heridos y agotados, pero la mansión y su maldición habían desaparecido. Aunque llevaban las cicatrices físicas y mentales de su experiencia, la sensación de terror y angustia finalmente se había desvanecido. Nunca supieron si lo que habían vivido había sido real o simplemente producto de sus mentes atormentadas. Pero cada uno llevaba consigo la certeza de que habían enfrentado un mal insondable en la casa de las sombras, y que habían emergido de ella transformados de manera irrevocable. Y aunque intentaron reconstruir sus vidas, nunca pudieron escapar por completo de las sombras que habían dejado atrás.